Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros para continuar nuevamente con nuestro estudio de esta serie que hemos comenzado, el conocimiento del Evangelio de la Gracia, el conocimiento del Evangelio de la Gracia. Entonces, vamos a tratar acerca de un evangelio diferente. Cuidado, un evangelio diferente. Vamos a tratar acerca de la presentación que ha sido hecha en tiempos pasados y que hoy se sigue repitiendo ese mismo error de tiempos pasados de presentar un evangelio diferente del verdadero evangelio de la gracia. Dice aquí en la carta a los Romanos, capítulo 3, los versos del 21 al 26. Dice allí: la justicia es por medio de la fe. Ese es un subtítulo que aparece en la Biblia Reina Valera de 1960. Dice: pero ahora, aparte de la ley, es decir, independientemente de la ley, ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, tanto en la ley misma como los profetas del Antiguo Testamento, ellos testificaron acerca de esta justicia de Dios que sería manifestada o que sería revelada aparte de la ley. Es decir, la ley sí expresa la justicia de Dios, pero la ley expresa la justicia de Dios en un sentido en el que hay una demanda de la ley a los hombres para que obren en la justicia de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Para los hombres es imposible obrar perfecta y permanentemente en la justicia de Dios que la ley demanda. Como para los hombres eso es imposible, por eso es que en otro lugar del Nuevo Testamento la Biblia dice que la ley no perfeccionó nada. No es que la ley fuera mala, no es que la ley tuviera problemas, la ley no tiene ningún problema, la ley de Dios es santa, la ley de Dios es perfecta, pero a la misma vez la ley de Dios no perfeccionó nada, o sea, no perfeccionó a nadie. ¿Por qué? Porque las personas que son pecadores por naturaleza no pueden obrar las demandas de la justicia de Dios perfectamente y permanentemente. Los hombres no lo pueden hacer. O sea, los hombres no pueden cumplir con las demandas de la justicia de la ley de una manera perfecta y permanente. Como no lo pueden hacer, entonces la ley no puede perfeccionar a nadie. No es porque la ley tenga problemas, no es porque la ley sea imperfecta en ningún sentido. El que es imperfecto es el ser humano que no tiene la capacidad por su naturaleza pecaminosa para cumplir con esa ley santa. Ese es el problema. Entonces, la justicia de Dios que se ha revelado por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es que nosotros hacemos el énfasis en el Evangelio de la gracia, no en el Evangelio de las obras, no en la religión de las obras, porque la religión de las obras, como ya vimos, nunca perfeccionó a nadie. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres son pecadores, todos los hombres están separados, o sea, destituidos. O sea, no alcanzan, no pueden alcanzar la gloria de Dios por causa de sus pecados en los cuales están perdidos. Ahora, esa justicia de Dios por medio de la fe que ha sido manifestada en Jesucristo, o sea, que ha sido manifestada en el Evangelio, como lo dice en el capítulo 1 de Romanos, verso 17, dice: siendo estos hombres justificados gratuitamente por su gracia, siendo estos hombres justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la redención que ya Cristo hizo
estos hombres son justificados gratuitamente por la gracia de Dios, por la redención que Cristo ya hizo. A quien Dios, a este Cristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, quiere decir que estos hombres son justificados por la gracia de Dios por causa de la redención que ya Cristo hizo, y Dios puso a este Cristo como propiciación. ¿Qué es propiciación? La propiciación es el acto por medio del cual Dios aplaca su ira, es decir, Dios contiene su ira y otorga el perdón. ¿Qué cosa es propiciación? Vamos a tener una ilustración gráfica de lo mismo. Cuando usted tiene una imagen allí donde usted puede ver el lugar santísimo en el tabernáculo o posteriormente en el templo, había dos áreas dentro de ese templo. Un área era conocida como lugar santo, donde diariamente entraban los sacerdotes para oficiar los asuntos del culto, y había un área especial llamada lugar santísimo, que estaba dividida por un velo, por una cortina, digámoslo así. Había una división entre el lugar santo y el lugar santísimo, y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Era un cofre, y sobre esta arca había una tapa que cerraba esa arca, ese cofre, y esa tapa se llamaba propiciatorio. Era una tapa de oro sólido que tenía dos querubines que apuntaban sus alas uno hacia el otro. Esa tapa de oro puro se llamaba propiciatorio, y en ese propiciatorio, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo llevando consigo la sangre de la víctima que había sido ofrecida, ya sea el cordero, un cordero sin mancha, sin defecto, que se ofrecía en el altar del sacrificio afuera del templo. Había un altar del sacrificio, también estaba el lavacro, es decir, el lugar donde se lavaban los sacerdotes, bien, se purificaban para entrar entonces al lugar santo y de ahí al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo llevando un poco, una cantidad de la sangre de esa víctima inocente que había sido sacrificada en el altar antes de pasar aquí al lugar santísimo. Llegaba al lugar santísimo y rociaba el propiciatorio con la sangre de la víctima, y Dios detenía o aplacaba su ira contra todos los pecados del pueblo y otorgaba su perdón un año más. Así, cada año el sumo sacerdote tenía que llegar al lugar santísimo llevando la sangre de la víctima y rociando nuevamente el propiciatorio para que Dios aplacara la ira de su justicia contra los pecados del pueblo y otorgara perdón un año más. Así, año tras año tras año, hasta que llegó Cristo, a quien el profeta Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, identificó a Cristo como ese Cordero del sacrificio. Y aquí el pasaje de Pablo a los romanos nos dice que Dios puso a Cristo como propiciación, noten las palabras, propiciación, propiciatorio, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, Cristo fue la víctima que se ofreció en el sacrificio, y su sangre fue como la sangre que de esa víctima que se ofrecía en el altar, y que el sumo sacerdote después llevaba esa sangre al lugar santísimo y rociaba el propiciatorio. Dios aplacaba su ira. Eso fue lo mismo que hizo Cristo. Cristo fue como ese cordero que fue sacrificado, y su sangre sirvió para aplacar la ira de Dios, de modo que Dios ahora otorga perdón y puede pasar por alto todos los pecados que se cometieron en el pasado, entiéndase desde el Antiguo Testamento, y son perdonados todos los pecados de los que creen en Cristo
Dice entonces el verso 26 del capítulo 3 de Romanos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Note entonces lo que estamos viendo aquí en este pasaje. En el verso 25 dice que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en el verso 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, es decir, en el presente y del presente hacia el futuro, el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, aquella persona que tiene fe en Cristo es justificada por causa de la sangre de Cristo derramada, con la cual Dios aplacó su ira. Por lo tanto, Cristo es propiciación. Cristo es la propiciación, aquel que ofreció su sangre para aplacar la ira de Dios y para que Dios otorgara perdón. Lo mismo que se cumplía en el Antiguo Testamento con los sacrificios que eran símbolo de lo que Cristo haría y de lo que Cristo finalmente cumplió, y que ya no es necesario más sacrificios del Antiguo Testamento, porque Cristo es el sacrificio que cumple todos aquellos sacrificios, y porque Cristo es una persona muy superior a todos esos animales del Antiguo Testamento, y no es necesario ya nuevos sacrificios, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para pagar los pecados de todo aquel que confía en Cristo. Todo aquel que confía en Cristo, todos los pecados del pasado han sido perdonados, todos los pecados del pasado de aquellos que confiaron en Cristo, a quienes se les reveló lo que Cristo haría en un futuro, y de todos los pecados del presente y del futuro para todos aquellos que sean de la fe de Jesús, como dice el verso 26. Es por eso que la religión de las obras no puede funcionar para con Dios, porque nadie puede pretender presentarse justo y justificado por el cumplimiento de sus propias obras delante de Dios, porque en tal caso, ¿para qué murió Jesús? Pero todo aquel que confía en Cristo, en su sangre, Dios otorga su perdón para siempre. Dios otorga su perdón para siempre. Ese es el Evangelio de la Gracia. Por eso es que el Evangelio de la Gracia sí funciona, porque Dios puso a Cristo como propiciación para perdón de nuestros pecados, para aplacar su ira, para aplacar la ira de su justicia por causa de nuestros pecados, y para otorgar perdón a todo aquel que es de la fe de Jesús. Ahora, como dijimos en un audio anterior, eso ya lo explicamos en el audio pasado, no es que los creyentes no tengan obras que hacer, pero las obras de los creyentes son obras de consecuencia, obras de resultado. Es decir, de aquí en adelante, si eres de la fe de Jesús, eres hecho una nueva criatura y como tal vivirás una nueva vida, y evidentemente esa nueva vida la expresarás en forma de obras que son acordes, que son en coherencia con la naturaleza de Dios, con la voluntad de Dios. Así que sí habrás obras en tu nueva fe, en tu nueva forma de vida que agrada a Dios, pero son obras de consecuencia, obras por haber sido salvado, no obras para ser salvado, sino obras por haber sido salvado. Esa es la diferencia entre la religión de las obras y la religión del Evangelio de la Gracia. Dios te bendiga mucho.